Bueno, es viernes y ustedes saben que los viernes tenemos el análisis de lo que sucede en el mundo con Augusto Grilli Fox. Aquí estamos en Apuntes en el 30 de la TDA y Augusto lo tenemos aquí con nosotros. Gracias por venir, Augusto. No, gracias a ustedes. Último día de noviembre. Estamos como contando los días así para que se termine el año, Buscamos ¿no? todos los últimos, bueno, y ya que nos queda el último de diciembre después. Pues, Sí, ya estamos terminando este 2024. 2024 que ha tenido mucho, digo, en general, si uno tiene que hacer un balance ahí de todo ha pasado a nivel internacional como para, digamos, hacer una... En algún momento me parece que vamos a hacer el balance del año porque digo, hubo elecciones en muchos países, con cambios importantes, conflictos armados. Y hablando de conflicto armado, hoy nos vamos a meter con este acuerdo de cese al fuego que finalmente se da entre Israel, por el Líbano, digo, y es difícil pensar en que hay como algo que se está cumpliendo a rajatabla, y esto te lo digo porque uno ve las noticias y te dicen Israel sigue bombardeando mientras residentes del Líbano se vuelven a sus hogares y las recomendaciones que no vuelvan porque se siguen dando algunos ataques. Netanyahu que dice que si Hezbollah rompe el acuerdo que va a durar 60 días va a haber represalias, y en el medio la gente que pobre, me imagino que está en una situación siempre complicada ahí en esa parte del mundo, ¿no? Totalmente, de hecho, bueno, esto parte justamente en base al acuerdo del 2006 que se dio en aquel momento, y en base a eso es que ahora también se está planteando la discusión de la línea, de la línea divisoria. Yo creo que no es momento de esa discusión, en el sentido de que la apuesta es básicamente que se pueda sostener estos 60 días de tregua, más que un acuerdo de paz. En varios lugares hablando de un acuerdo de paz, yo creo que es una tregua que el máximo desafío es sostenerla. El compromiso por el Líbano sería que Hezbollah se retire 40 kilómetros hacia el Líbano, por parte de Israel que se retire del sur del Líbano, y ahí empezar a ver cómo empieza, digamos, cómo se reacomodan las piezas, en el sentido de que todavía Netanyahu no ha podido cumplir con este objeto que tiene de poder repoblar el norte de Israel, un desafío bastante delicado en cuanto a todo lo que representa. Y por otro lado también, digamos, lo complejo que hace que esto sea sostenible, en el sentido de que en Gaza no hay acuerdo. Y de hecho se involucra en forma inmediata en el conflicto Hezbollah en solidaridad con Gaza. Hay que ver qué pasa con esto. Hay denuncias muy fuertes, de hecho, bueno, lo hablamos hace un par de semanas, que la Corte Penal Internacional lo procesan a Benjamín Netanyahu. Son 125 países los miembros, 125 habían emitido la orden de detención. Francia se corre de ese pedido de detención, en el sentido de que Israel no quería que formase parte junto a Estados Unidos de esta tregua. Para ser parte, justamente por la vinculación con el Líbano, Francia se compromete a no aplicar detención sobre Benjamín Netanyahu de pisar suelo francés. En ese sentido también hay que ver en qué condiciones está quedando esto para lo que va a ser el cambio de gestión en Estados Unidos, ¿no? Sí, a eso quería preguntarte, porque también los medios internacionales empezaban a titular en las últimas horas que el triunfo de Trump había tenido un poco que ver. Otros sostienen que, bueno, seguramente tendrá por el pedido de la Corte algo de influencia a partir de esta situación que se ha dado, esta tregua. Pero, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué se da? ¿Trump ha tenido algo que ver? ¿No? Indefectiblemente el triunfo de Trump tiene un matiz. Yo creo que no está, digamos, no es el principal punto de influencia para esta toma de decisión tan inmediata, sino que creo que en un acto casi de sincericidio de Benjamín Netanyahu hace una introspección y dice, nos tenemos que reagrupar, tenemos que generar... Bueno, ¿qué representa eso? Justamente que Israel tiene un desgaste. El gobierno de Israel ha sufrido la salida de Gantz, el ex ministro de Defensa. Esto ha repercutido muy fuerte hacia adentro. Benjamín Netanyahu está siendo muy criticado, el apoyo social se ha deteriorado aún más. ¿Y en el seno de su gobierno? También, de hecho, yo creo que hay un riesgo, obviamente no va a haber un llamado a elecciones mientras estén en proceso de guerra, pero una vez finalizado, yo creo que la situación legal de Netanyahu en Israel va a ser difícil, en el exterior ya lo es, básicamente por estos pedidos en los cuales se los acusa de crímenes de guerra, por lo cual
se termina identificando una situación, digamos, o una forma de manejarse muy individual por parte de Netanyahu, y donde queda mucho más expuesto aún a partir de la salida de Gantz en el rol de ministro de Defensa. Claro, te quería hacer una consulta porque a partir de esta situación que se daba del pedido de la Corte Penal Internacional, también digo, los medios tienen un rol, siempre hemos hablado incluso off the record de que por ahí cómo los medios tienen una influencia en cómo van titulando y a partir de eso también tienen una posición frente a lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza y también ahí en el Líbano. Y digo esto porque después de la decisión de la Corte, del pedido de captura para Netanyahu, para su exministro de Defensa y también para el líder de Hamas, que Israel dice que lo ha batido, pero este pedido está por parte de la Corte, muchos, algunos, bueno, no muchos, pero sí algunos medios decían, cuestionaban la decisión de la Corte Penal Internacional. Digo, no estamos hablando de una justicia de un país, estamos hablando de una Corte Internacional, ¿no? Bueno, vos fíjate que eso va justamente en consonancia con las críticas violentísimas que ha recibido la ONU, las críticas que ha recibido la Cruz Roja, la Luna Roja, las críticas que han recibido institutos internos de la propia ONU. Y es ahí donde yo vuelvo al eje de agarrar y plantear una instancia superadora en la cual yo creo que contra las instituciones ya es un montón. Sí. En el sentido de que las instituciones son justamente las que dan digamos, la garantía de los acuerdos. No sé si con ese grado de radicalización en el cual se va contra las cortes internacionales, se va contra algunos medios de comunicación como se lo ha hecho, se va contra estas figuras, creo yo que representa un riesgo en relación a quién va a ser el organismo que brinde ese rol. Recordamos que desde el 2006, cuando se firma el acuerdo de paz, el que brinda las garantías hasta la fecha fue la ONU. Y los ataques los recibió también en parte la ONU. Sí, tal cual. Es ahí donde, para mí, indefectiblemente, sectores del gobierno de Benjamín Netanyahu está radicalizado y, sin embargo, indudablemente se ha encontrado con estos resultados, ¿no? Bueno, sin duda es un tema para seguir analizando y la pregunta ahora es, porque el clima sigue tenso, ¿no? Eso está claro. Son 60 días, ¿y después qué? Es ahí donde creo yo que tienen que empezar a aparecer un poco de luz al final del túnel en relación a la situación que se da en Gaza, porque yo creo que si no empieza a ir en conjunto con la regionalización que representó el conflicto, estas suertes de salidas, sea por treguas, por acuerdos, no va a haber una respuesta inmediata. Y me refiero no simplemente a lo que es Líbano y Gaza, sino también a lo que sería un potencial acuerdo con los hutíes en Yemen, a dialogar de que pueda llegar a ceder un poco las partes con Irán, porque un supuesto acuerdo de paz o una supuesta tregua con distintos sectores y con Irán no hay un potencial acuerdo o no hay una forma de poder avanzar, tampoco le veo un norte. Bueno, ahora nos vamos a otro tema que nos involucra a nosotros porque somos parte del Mercosur y se viene hablando de esta posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Asamblea Nacional de Francia lo ha rechazado. Era algo que de alguna manera la gente del campo de Francia estaba en contra de esta situación porque entendía que no era una competencia leal para ellos que se introdujeran a partir del acuerdo productos que vinieran desde Sudamérica, desde el Mercosur. La pregunta es, ¿qué opina el resto de Europa de esto? Porque Francia es el que ha mostrado la mayor resistencia. Digo, la gente del campo es la que ha mostrado la mayor resistencia. Y veía que decían, bueno, tienen un poder importante los productores, ¿no? Sin duda, de hecho, por ahí lo que más ha visualizado ha sido Francia. También hay quejas y críticas concretas por parte de Escocia y de Irlanda, que estamos hablando que prácticamente son países productores, que abastecen a sectores de la Unión Europea, y es ahí donde se genera una disonancia para lo que puede llegar a ser un potencial acuerdo. Y de hecho yo creo que acá vemos un Macron que quisiera firmar, pero que ante lo débil que se encuentra su gestión, su perspectiva, digamos, y su formación de gobierno, termina cediendo ante estos reclamos internos, más allá de lo que uno pueda llegar a opinar en relación a que para mí son genuinos los planteos que les están haciendo en cuanto a cómo puede impactar con los productores de la Unión Europea. En relación a esto es justamente donde se van generando tendencias. Muchos actores plantean de que el G20 iba a ser el ámbito, el contexto donde se iba a firmar dicho acuerdo.
después del, después del encuentro del Mercosur. Muy poco probable es que pase. Entonces creo yo que el punto para atravesar a resolver son las garantías para los sectores productivos e industriales de las zonas de Irlanda, Escocia y Francia para que esto pueda evolucionar verdaderamente. Bueno, ahí me tengo que meter en justamente la agencia AFP le hizo una entrevista a Pepe Mujica, es lo que ha salido en las últimas horas, y Pepe Mujica dice que lo ve difícil. Él utilizó otro término y otra frase, pero básicamente dijo que él entiende que no se va a dar nunca este acuerdo entre la Unión Europea y, o al menos Francia no lo va a aceptar porque él decía que los productores son parte, primero que pisan fuerte en Francia y segundo que son parte muy fundamental para la cultura en Francia. En Francia y te diría que en la Europa occidental, sin duda, sin duda. Y es por eso que es bastante complejo. Hay voluntades importantes de varios sectores, de hecho creo que el actor que más ha motorizado el acuerdo a nivel Mercosur ha sido sin duda Lula da Silva. Y la voluntad está, de hecho, a nivel público ha planteado que el que va a decir es la Unión Europea y no Francia, y a eso ya cuando entras en esos pantanos donde ya de hecho todos los países tienen que estar, digamos, convencidos y con una autonomía coincidiendo, concreta. ¿no? Tal cual. Bueno, nos quedamos con Pepe Mujica porque también en esa nota le consultaban sobre los gobiernos en Latinoamérica y habló de los regímenes autoritarios, que obviamente no comulga con ellos, incluso citó algunos, pero también hay que decir que hizo referencia a el gobierno de Venezuela, que dijo que básicamente los venezolanos tienen que arreglar en el embrollo en el que están metidos, básicamente, dijo no acepta lo que está sucediendo en Venezuela, pero dijo es algo que lo tienen que solucionar ellos, que no necesitan a terceros metiéndose en eso. También habló de Evo Morales y lo que está sucediendo en Bolivia, y habló de Cristina y de Lula, habló de todos. Se metió por todos lados. Muy interesante me pareció sobre todo el punto en relación a la lógica no intervencionista que plantea Pepe Mujica, con un grado de coherencia muy importante, característico también de su humildad, de su sencillez para manifestarlo. Pero básicamente lo que está haciendo eje es a la lógica que ha tenido históricamente Venezuela y a la cual ha sido muy coherente y a la cual Argentina ha roto con esa lógica en el gobierno de Javier Milei, pero es la de una lógica colaboracionista, no intervencionista, ¿sí? Después, en relación a los distintos gobiernos, es donde vemos un Pepe Mujica ya auténtico en cuanto a su experiencia propia. Exacto. Y es ahí desde donde adopta una visión, podríamos decir, muy empática con un Lula, al cual le plantea digamos, su abrazo en el sentido de que no había quien lo reemplazara, por eso tuvo que seguir él, y una suerte de crítica a Cristina en un marco similar, en las cuales no se corre porque y no abre el juego. Puede haber una lectura entre líneas ahí también. Sí, de hecho los medios de Argentina lo están haciendo, ¿no? De hecho, yo creo que por ahí el presidente Lula da Silva, digamos, al ser presidente tiene unificada toda la estructura. Creo que Cristina está atravesando un momento de internas también donde Axel Kicillof está muy posicionado y hasta podría leerse como una suerte de apoyo de apertura de juego. Bueno, creo que las realidades son distintas y creo que ahí no hay un presidente analizando, sino un Pepe Mujica desde su experiencia. Como desde su lado de político, totalmente, ¿no? Porque lo que hace referencia en cuanto a Lula habla de, ya tiene 80, va para los 80 y no tiene sucesor, haciendo referencia a que hay que construir sucesores y que aquellos que ya están más grandes se tienen que ocupar de eso, de primero ceder los espacios y segundo apoyar a quienes, tratar de que se formen nuevos líderes, ¿no? Que es, aparte creo que está claro que en varios lugares del mundo estamos carentes de nuevos líderes. Sí. Bueno, Estados Unidos con Trump también es otro reflejo, ¿no? Bueno, un poco también este resultado, esta constante de las derrotas post pandemia, que de hecho se vuelve a repetir con las elecciones de Uruguay. Digamos, no se ha cortado esta lógica. Hay que ver qué pasa si los gobiernos que han ganado post elecciones empiezan a tener algunas reelecciones. Pero justamente esto, digamos, reafirma la falta de liderazgos, la repetición o el acudir a los mismos referentes. El propio Estados Unidos, que le costó mucho masticar la posibilidad de que Biden dejase de ser. De hecho, fue más la realidad la que lo llevó que una decisión propia. Exacto. Entonces, en esos Él quería seguir en el juego, claramente. Totalmente. Entonces, en esos marcos yo creo que hay que tratar, o sea, digamos, hay que ir viendo cuáles van a ser los movimientos que se van dando en relación a los procesos electorales, pero también ir interpretando justamente cuáles son las empatías que se van dando en base a los planteos que se generan por parte de los candidatos.
Bueno, me quedo con lo último porque a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, en estos últimos días hemos visto, primero que varios países europeos están de alguna manera anticipándose tal vez a la posibilidad de que la guerra se extienda, dándole consejos a sus ciudadanos ante posibles situaciones como esa, ¿no? Que se pueda extender la guerra y que llegue a sus territorios. En las últimas horas veíamos que Alemania está haciendo un conteo de los refugios y pensando en esos refugios ante esto que entiende puede ser una guerra que en vez de achicarse empiece a ampliarse en el territorio. ¿Cuál es la visión que tenés vos de eso? La situación en base a la declaración de varios mandatarios nórdicos hace alrededor de un año alarmaba a nivel global en relación a que proyectaban una escalada de este conflicto. Sí. Es ahí donde muchos apelan a la figura de Donald Trump como un posible dialoguista en relación a poder bajar la efervescencia de este conflicto. Lo hablábamos hace un par de semanas, que por ahí uno imagina que van a tratar de bajar un poco este conflicto en relación a que yo no creo que la posición de Donald Trump vaya a ser la que está teniendo Biden, sobre todo ahora, estas autorizaciones a utilización también de misiles balísticos. No las proyecto en el sentido de que, de hecho, no sé si son más manotazos de ahogado que está dando un gobierno que se va a tomar decisiones sin un mapa, sin una planificación, porque se van dentro de un mes. Sí. Como también lo que representó esta suerte de reconocimiento solapado de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, que más que colaborar, no porque lo sea o no lo sea, pero digamos desde ahí no suma. No suma. Entonces se ve un gobierno de Estados Unidos que está entrando en un contexto donde debería darse una transición que no lo es, y esto está repercutiendo a nivel global. Volviendo digamos, a las medidas que están tomando los distintos países, creo que están abriendo un poco ese paraguas, donde de no darse esta interpretación que hacemos de un Trump mediador para que baje por ahí la efervescencia de estos conflictos, tampoco uno imagina que las voluntades vayan a ser estén muy aceitadas entre Donald Trump y la Unión Europea como no lo estuvieron en su momento. Claro, tal cual. Bueno, Augusto, vamos a seguir con estos temas, por supuesto, y lo vamos a hacer con vos. Seguramente en algunos días un nuevo análisis, pero siempre el aporte es muy válido teniendo en cuenta para entender e interpretar un poco mejor lo que está pasando en el mundo. Así es que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Entonces. Hasta la próxima. Así pasaba Augusto Grilli Fox con nosotros, haciendo el repaso de lo destacado a nivel internacional y sobre todo analizando estos temas. Nos vamos a la pausa, ya venimos.